quiero que hagas algo por mí. Sube el volumen solo un poquito y escucha. Eso que acabas de oír se grabó en una casa vacía. No había nadie y, sin embargo, ahí parece que hay alguien. Durante los próximos minutos vamos a hacer un viaje de la película de terror más inquietante que ha estrenado A24 en años a una pregunta que la humanidad lleva haciéndose desde antes de la escritura. ¿Y si los muertos siguieran hablando? Quédate porque la respuesta, ya te lo digo, no está donde crees. Bienvenido, bienvenida a Antrópica, el canal donde el misterio se mira con la lente antropológica, sin burlarnos de quien cree, pero oye, sin tragarnos tampoco cualquier cosa. Hoy tocan las psicofonías, las llamadas voces de los muertos, y empezamos por la puerta de entrada que ha vuelto a ponerlas de moda. Una película que no te enseña casi nada y precisamente por eso te destroza los nervios. Te prometo 3 cositas. Una historia real que parece inventada, una explicación que te va a sorprender y al final una historia japonesa que, ya te lo advierto, te va a tocar el corazón. Vamos allá. Marzo de 2026, A24, el estudio de Hereditary, de La Bruja o de Midsommar, estrena en cines una película pequeña canadiense rodada con 2 actores en pantalla. Se llama Undertone y hace algo que casi yo creo que ningún terror moderno se atreve a hacer: te quita los ojos, y ahora vas a entender por qué. La premisa es muy sencilla y por eso funciona. Evie, interpretada por Nina Kiri, la que fue Alma en el cuento de la criada, presenta un podcast de fenómenos paranormales junto a su amigo Justin. Y aquí está el primer detalle delicioso, vamos a decirlo así. Ella es la escéptica, él es el creyente. ¿Te suena esta dinámica? Pues sí, es exactamente la conversación que tenemos en los comentarios de este canal prácticamente cada semana. Bueno, pues fíjate, Evie vuelve a la casa familiar para cuidar de su madre que se está muriendo. Y en mitad de ese duelo anticipado, al podcast le llega un material. Las grabaciones de un matrimonio que asegura que en su casa se escuchan cosas, ruidos, golpes y algo peor, voces donde no debería haber voces, es decir, psicofonías. Y ahora viene la decisión de dirección que convierte a Undertone en un experimento. El director, Ian Tucson, decide que en pantalla solo vamos a ver a Evie y a su madre. Todos los demás personajes existen, pero existen únicamente como voces. Amigo, el matrimonio, lo que sea que se cuela en esas cintas, todo nos va a llegar por el oído. Así que piensa lo que eso significa. El cine de terror lleva un siglo entrenándonos para temer lo que aparece en el encuadre, el rostro tras la ventana, la sombra del pasillo, pero Undertone te dice, no, el monstruo no está en la imagen, el monstruo está en el canal de audio. Y tú, como espectador, estás exactamente en la misma posición que la protagonista, escuchando una grabación, intentando decidir si esa voz que estás escuchando es real o no. La crítica lo describió como una sinfonía del miedo. El sonido no te asusta por ser fuerte o repentino, lo típico, ¿no? Sino que te va asustando por acumulación. Pero aquí viene lo que a mí me interesa de verdad, lo que hace que esta película merezca abrir un episodio de Antrópica. Undertone realmente no inventa su monstruo, sino que lo va a tomar prestado. Y lo toma prestado de un archivo real de casi 100 años de grabaciones que existen y que francamente las puedes escuchar hoy mismo, ¿no? Pues igual que millones de personas las pueden escuchar a través de internet y a través de otros medios. Todas estas personas que las escuchan las entienden como que es literalmente la voz de los muertos, porque la pregunta que la película, vamos a decir, que deja flotando es la misma que un pintor sueco se hizo una tarde de verano de 1959 al rebobinar una cinta de cantos de pájaros, y lo que él escuchó en esa cinta cambió su vida para siempre. Fredrik Jürgenson, recuerda ese nombre porque sin él no existiría Undertone, pero tampoco existirían los cazafantasmas con grabadora, los aficionados a estas cosas, ni la mitad del terror moderno.
Jürgenson era un personaje fascinante incluso antes de todo esto. Fue pintor, cantante de ópera, arqueólogo aficionado que incluso había restaurado obras en el Vaticano. Un hombre culto, políglota, nada que ver con el estereotipo del iluminado. Vivía en Suecia en una casa de campo. Bien, pues en el verano de 1959 sale al bosque con un magnetófono, uno de esos aparatos de bobina abierta, a grabar cantos de pájaros, una afición inocente. Vuelve a casa, rebobina, le da al play y entre los trinos hay una voz. Primero, pues pensó lo que pensarías tú. Interferencias, quizá una emisora de radio colándose en el equipo. Pasaba y sigue pasando, ¿no? Pero él siguió grabando y las voces siguieron apareciendo. Fragmentos, susurros, frases en alemán, en ruso, los idiomas de su propia vida, en sueco también, por supuesto. Y una tarde, meses después, escuchó una voz que le atravesó como una aguja. Una voz de mujer que decía: Friedel, mi pequeño Friedel, ¿me oyes? Friedel, así era como lo llamaba una sola persona en el mundo, su madre que llevaba pues bastantes años muerta. Ponte por un momento en su piel. Eres un hombre racional, educado y tu grabadora, un objeto de metal y plástico sin alma, desde luego, y sin intención, te devuelve la voz de tu madre. Claro, ¿qué haces? ¿Tiras la cinta o sigues grabando? Bueno, pues Jürgenson siguió grabando. Durante 4 años en silencio acumuló cientos de cintas. En 1964 publicó un libro con un título que es toda una declaración: Las voces del universo. Luego otro, Radio de Ultratumba. La prensa sueca lo convirtió en fenómeno y aquí está el matiz que me encanta. Jürgenson no hablaba como un profeta, hablaba como un investigador desbordado por su propio hallazgo. Invitaba a periodistas, a ingenieros de sonido, a escépticos, a mucha gente a escuchar sus cintas. Y esas cintas producían un efecto muy curioso que te pido que te guardes en la memoria porque va a ser la clave de todo este vídeo. Cuando Jürgenson te decía qué decía la voz, tú lo escuchabas, clarísimo. Pero si te ponían la cinta sin aviso, la mayoría de la gente solo oía ruido. Guárdatelo porque vamos a volver ahí. Porque antes el fenómeno tenía que hacer lo que hacen todos los fenómenos culturales potentes: encontrar a su gran apóstol. Y el apóstol de las psicofonías fue un filósofo, un señor serio con doctorado, discípulo de Carl Jung, un letón exiliado llamado Konstantin Raudive. Raudive conoció las cintas de Jürgenson en 1965 y le pasó algo muy humano. Al principio, escéptico total, escuchaba ruido, escuchaba interferencias, hasta que una noche, grabando en su propio estudio, apareció una voz que identificó como su madre muerta, llamándolo por su apodo de infancia. ¿Te suena el patrón? Fíjate, no es la voz de un desconocido, es la madre, otra vez la madre. Esto tampoco es casualidad y lo vamos a entender, créeme, al final del episodio. A partir de ahí, Raudive se entrega en cuerpo y alma, graba más de 70.000 fragmentos de voces, desarrolla métodos: grabar con el micrófono abierto en una habitación en silencio, grabar sintonizando una radio entre 2 emisoras en ese territorio de nadie que está lleno de estáticas y que los técnicos, como sabes, llaman ruido blanco, y publica en 1968 un libro que en inglés se tituló Breakthrough y que convirtió el fenómeno en un asunto internacional. De hecho, en media Europa las psicofonías se llamaron durante décadas voces de Raudive. Y aquí viene un detalle que yo creo que suele pasar un poquillo desapercibido y que a mí desde luego me parece oro puro. Las voces de Raudive eran raras hasta para los creyentes. Hablaban en varios idiomas a la vez, mezclando alemán, letón y francés en la misma frase. Frases cortísimas, telegráficas, con una gramática bastante extraña. Los defensores decían, claro, es que hablar desde el otro lado debe ser dificilísimo, ¿no? Es como si tuvieran que gritar a través de un muro. Pero los críticos decían que es que quizá a lo mejor el ruido no hablaba ningún idioma y que era el oyente el que ponía el resto.
Sea como fuere, el fenómeno explotó. En los 70 y 80 ya había asociaciones de grabadores de psicofonías por toda Europa y América. Hubo hasta un ingeniero norteamericano llamado George Meek que en los 80 presentó el Spiritcom, una máquina, decía él, para conversar en tiempo real con los muertos. Hoy sabemos que aquello no se sostenía. De hecho, su operador era ventrílocuo aficionado y las conversaciones, fíjate, oye, qué casualidad, solo funcionaban cuando él estaba presente. Pero claro, mira la ambición. Ya no es grabar a los muertos, sino básicamente pues llamarlos por teléfono. Y no era una idea nueva. Y aquí va un dato que te voy a dejar así caer como si nada. En 1920, el mismísimo Thomas Edison declaró en una entrevista que estaba trabajando en un aparato para comunicarse con los difuntos. Probablemente, no sé, era medio broma, medio provocación de genio, pero la prensa lo publicó en serio y, oye, pues la semilla quedó ahí plantada. Si la tecnología podía llevar la voz humana a través del océano, oye, pues ¿por qué no la iba a llevar a través de la muerte, no? Bueno, apúntate esta idea, porque es exactamente la puerta por donde vamos a entrar a la antropología. Pero antes tenemos que hacer una paradita obligatoria porque toda esa fiebre mundial tuvo un país donde prendió con una fuerza especial, un país que puso sus propios nombres, sus propios métodos y también sus propias sombras. Ese país es el nuestro. España, años 70. El país sale a trompicones de una larga dictadura, la televisión es en blanco y negro y de pronto en las aulas y los periódicos empieza a sonar una palabra nueva, psicofonía. Y esa palabra, tal y como la usamos en español, se la debemos en gran parte a un señor de Cantabria con pinta de notario y paciencia de entomólogo. Germán de Argumosa, pues fue el gran embajador del fenómeno en España. No era un showman de plató, era un estudioso en contacto con los parapsicólogos europeos de la época y se propuso algo insólito para la España de entonces, que era llevar lo paranormal a la universidad. Es cierto que dio conferencias en facultades, llenó aulas magnas e hizo demostraciones de grabaciones en directo con el magnetófono girando delante de todos los periodistas. Cierto es que para toda una generación de españoles la voz que explicaba las voces era la suya, la de don Germán de Argumosa y Valdés. Pero su historia trae también la primera gran sombra de este episodio y en Antrópica pues no la vamos a esconder porque a su nombre va unida también la grabación más famosa y más discutida de la parafonía española, la que se conoce como la psicofonía del infierno. En noviembre de 1985, Argumosa asegura haber registrado unos 10 minutos de gritos, lamentos y voces en una sesión celebrada, según él, en una casa a las afueras de Madrid, ante un grupo de testigos de alto copete, cuyos nombres nunca llegó a dar. El audio se emitió una sola vez, no recuerdo ahora mismo francamente si completo o parcialmente, pero se emitió en un programa de radio local con él presente en el estudio. Y a partir de ahí empiezan los problemas, porque Argumosa nunca entregó la cinta completa para que nadie la analizara, solo dejó escuchar fragmentos sueltos de 30 o 60 segundos. Y cuando esos fragmentos se estudiaron, aparecieron cosas, vamos a decir que incómodas, bucles que se repiten, clics de rebobinado manual, efectos superpuestos y sonidos que coinciden con discos de efectos de terror que se vendían en aquella época. Traducido, casi todo apunta a un montaje. Los defensores responden que el original nunca se pudo peritar en condiciones. Los críticos, que precisamente por eso jamás se enseñó entero. Te voy a poner un fragmento, desde luego no para asustarte, aunque un poco a lo mejor puede ser que te asuste, sino para que hagas de perito por un momento. Escucha y pregúntate, ¿esto viene del más allá o de una mesa de mezclas? Vale, pues guárdalo porque dentro de un rato la ciencia va a explicarte por qué te ha puesto la piel de gallina, incluso sabiendo lo que muy probablemente es.
Y en paralelo en Barcelona trabajaba el otro gran nombre, mucho menos mediático y para muchos el más metódico de todos, Sinesio Darnell. Si Argumosa era el embajador, vamos a decir que Darnell era el artesano, químico de formación y décadas grabando de forma sistemática miles de registros archivados, protocolos escritos y libros que durante años fueron la Biblia en español del tema como El misterio de la psicofonía o Voces sin rostro. Llegó incluso a formular su propia teoría, la de una interfase, una zona intermedia entre el mundo físico y el espiritual, y se lo tomaba todo con una seriedad de laboratorio que ciertamente le hizo ganar el respeto de medio mundillo. Pero, y este pero es el corazón del bloque, vamos a decir que tampoco su archivo salió indemne. Vueltas a escuchar con oído crítico muchas de aquellas voces se explican sin necesidad de fantasmas, interferencias de radio coladas en equipos mal aislados, retazos de emisoras lejanas y sí, también registros que hoy los escépticos consideran directamente falsos. El propio método, la verdad es que daba pie a ello. Por cada voz que Darnell daba por buena había que descartar montañas de puro ruido y la pregunta, claro, es ¿quién decide qué va a cada saco? Así que vamos a hacer lo que mejor se nos da aquí, escuchar y dudar a la vez. Te voy a poner 2 registros asociados a Darnell. Escúchalos en frío sin que yo te diga qué dicen y quédate con lo que oigas porque en unos minutos vas a entender por qué lo has oído. Por cierto, son cortesía del canal que te dejo aquí abajo de JG Caballero, Ciencia y Cultura. ¿Has oído las voces, palabras concretas o ruido en forma de voz? Anda, escríbemelo en los comentarios antes de seguir sin leer los de los demás, porque aquí está el nudo de todo el episodio. Nos da un poco igual si estas cintas son auténticas, un error técnico o un montaje. Lo verdaderamente interesante yo creo que no está en la cinta, está en lo que tu cerebro acaba de hacer con ella. Argumosa murió en 2007, Darnell en 2011. La generación fundadora se fue sin la respuesta que buscaba y con más de una sombra sobre sus cintas, pero nos dejó la pregunta más afilada que nunca, así que seamos honestos. ¿Qué estamos escuchando realmente en esas grabaciones? Voy a decirte una cosa, tu cerebro tiene un superpoder y ese superpoder es a la vez la explicación más sólida que tenemos de las psicofonías. Se llama pareidolia. La conoces seguramente por su versión visual, ver caras en los enchufes, en las nubes, en una tostada, pero existe una versión auditiva y es mucho más potente de lo que crees. Tu cerebro es una máquina desesperada por encontrar patrones, lo hemos dicho 1000 veces, y hay un patrón que busca por encima de todos los demás porque de él realmente dependió siempre tu supervivencia, que es la voz humana. Somos animales sociales. Durante cientos de miles de años distinguir una voz en mitad del viento, del río, de la noche era la diferencia entre encontrar a tu grupo o morir solo. Así que la evolución nos dejó el detector de voces con la sensibilidad al máximo. El precio, bueno, pues sí, falsos positivos. Pero oye, ¿qué crees que te diga? Mejor oír una voz que no existe 100 veces que no oír una voz, la voz que sí existía, ¿no? Ahora junta eso con el ruido blanco, la estática de la radio, el siseo de la cinta. El ruido blanco contiene por definición todas las frecuencias a la vez, algo así como un test de Rorschach sonoro. Hay tanto material acústico aleatorio que tu detector de voces siempre encuentra algo a lo que agarrarse. Por cierto, tienes una demostración clarísima de esto que te estoy diciendo en el canal de mi amigo Xavi Vidal 37 Cuadrado en una entrevista que le hice a Pedro Amorós, donde Amorós explica cómo arrugando un papel mientras grababa encontró una voz. Y esa voz la escucharon 2 personas y finalmente escucharon una dirección. Si lo ves, pues el juicio te lo dejo a ti porque resume perfectamente la tesis de este vídeo. Seguimos con Jürgenson. Y ahora el tercer ingrediente, el definitivo. ¿Recuerdas lo que te pedí que guardases en la memoria? Cuando Jürgenson te decía que decía la cinta, tú lo escuchabas clarísimo.
Eso tiene nombre, priming, expectativa, y se ha demostrado en laboratorio una y otra vez. Si a un grupo le pones un audio degradado sin contexto, oye ruidos. Si a otro grupo le muestras antes la supuesta transcripción, oye la frase. Es la misma cinta, dos realidades. Y fíjate, es exactamente lo que acaba de pasarte con las cintas que te puse hace un rato, sobre todo con las dos de Darnell. Las escuchaste en frío sin que nadie te dijera qué decían, y por eso quizá cada uno de vosotros haya oído algo distinto. La grabadora sí que captó ruido, pero el significado probablemente lo hayas puesto tú. ¿Que no me crees? Perfecto, no me creas. Vamos a demostrarlo ahora de una forma quizá más eficiente. Hace un tiempo me topé con algo que me puso un poquillo los pelos de punta y llevo desde entonces queriendo enseñártelo. Es una canción infantil de toda la vida, en inglés, de esas que suenan en 1000 series de dibujos animados. Yo la tengo asociada a unas ovejitas que andan cantándola por ahí. Es una musiquilla alegre, inocente, con siglos de historia. Pues bien, alguien la reprodujo al revés y al revés pasa algo. Te propongo un trato y voy a ponértela ahora mismo invertida y no te voy a decir absolutamente nada más. Ni una pista, tú solo escucha y anota por ahí qué es lo que has escuchado. No leas nada, ¿vale? Venga, trato hecho. ¿Ya? ¿Lo tienes? Vale. Ahora te cuento lo que muchísima gente en el mundo hispano asegura oír en ese fragmento. Dicen que dice, mátale. Y ahora que lo has leído, vamos a escucharla otra vez. Si no eres duro de oído como yo, lo habrás oído, ¿verdad? Clarísimo, imposible no oírlo. Y aquí viene la pregunta del millón. ¿Lo oíste también la primera vez o solo ahora? Se suele escuchar cosas distintas en el mismo audio hasta que una palabra en pantalla afina el oído a todos en la misma dirección. Eso es el priming. No te lo he contado, sino que te lo acabo de demostrar. Pero espera, que este caso tiene una segunda capa y es la mejor demostración de todo el episodio. Esa canción es London Bridge is Falling Down, una rima infantil inglesa, como ya te he dicho, con varios siglos de antigüedad. Y este audio invertido en concreto es cierto que se hizo mundialmente famoso por el camino más inesperado, porque en el 2014 el creador del videojuego de terror Five Nights at Freddy's usó una grabación de archivo de niños cantándola en el tráiler de esta segunda entrega. Bueno, pues a alguien le dio por reproducirla al revés y la comunidad anglosajona del juego enloqueció porque juraban oír en inglés Mike kill all. Mike los mató a todos, que encajaba de maravilla con sus teorías sobre el protagonista. Nació una leyenda urbana entera e incluso hubo que salir a desmentir todo esto, ¿no? Porque la canción tiene siglos, la grabación era de archivo y nadie había escondido nada. Pero si ahora juntamos las piezas, las vamos a juntar efectivamente porque aquí está el oro, el mismo audio, las mismas sílabas rotas exactas y los angloparlantes oyen Mike kill all, mientras los hispanohablantes oímos mátale. Escúchalo otra vez si quieres, Mike kill all, mátale, casi los mismos fonemas. Cada comunidad rellenó la misma papilla sonora con su idioma, con su historia y hasta con el argumento de su videojuego favorito. El mensaje no estaba en la cinta, el mensaje estaba en tu diccionario y cada diccionario fabricó pues el suyo. Te la vuelvo a dejar aquí. Y si crees que esto solo pasa con canciones en inglés, agárrate porque la más bestia la tenemos en casa. Seguro que la cantaste de pequeño o se la has cantado a alguien, que es la nana de los Loonies, esa de vamos a la cama que hay que descansar. La canción más inofensiva del mundo, un peluche azul mandándote a dormir. Pues alguien la giró del revés, oye, es que la gente se aburre, yo no sé, y nació una de las leyendas de internet más famosas en español. Te la pongo igual que antes, a ciegas, sin pistas. Tú solo escucha y escribe en los comentarios, ahora sí, que oyes, y eso, por favor, no mires a los demás. Anna ja lisin uusut, Anna ja hatsas, sest non saa.
¿Ya? Pues ahora te digo lo que medio internet jura oír ahí, que esa nana para dormir a los niños girada dice a matar a su madre. Imposible no oírlo, ¿verdad? Y fíjate en el detalle que pone los pelos de punta porque no es casualidad. De todas las frases del mundo, la que aparece vuelve a hablar de la madre, como la cinta de Jürgenson, como la de Raudive. Tu cerebro no ha encontrado un mensaje escondido en los Loonies, sino que ha cogido un ruido con forma de palabras y lo ha rellenado con lo más humano que llevas dentro. Cambia el idioma, bien, vale. Cambia la canción, vale, pero el mecanismo es exactamente igual. Y esto que acabamos de hacer tiene nombre, historia y hasta juicio. Se llama backmasking, mensajes al revés. Y fue una fiebre mundial. En 1969 medio planeta rebobinó discos de los Beatles buscando pruebas de que Paul estaba muerto. En los 80, en plena era del pánico satánico, hubo predicadores quemando discos en hogueras y hasta propuestas de ley en Estados Unidos para obligar a etiquetar los vinilos con mensajes invertidos. Se acusó a Led Zeppelin de esconder plegarias a Satán en Stairway to Heaven. Ahí en 1990 la cosa llegó a los tribunales de verdad. La banda Judas Priest se sentó en el banquillo en Nevada acusada de haber empujado al suicidio a dos jóvenes mediante mensajes subliminales en un disco. El juez desestimó el caso, pero vamos a pensar en lo que eso significa. Hubo un momento en que la cultura occidental discutió con abogados y peritos si el diablo vivía en el surco de un vinilo reproducido al revés. Y hoy esa misma fiebre ha reencarnado, como no, en su tecnología correspondiente. En TikTok, donde cada semana se viralizan canciones infantiles invertidas con supuestos mensajes ocultos. La grabadora de Jürgenson, el vinilo del 80, el TikTok de hoy. Cambia el aparato, nunca el mecanismo. Súmale ahora todas las explicaciones mundanas de toda la vida. Las que hemos dicho, interferencias de radio en equipos mal blindados, fragmentos de emisoras lejanas, el propio equipo captando conversaciones reales a distancia y tienes realmente una explicación completa del fenómeno que desde luego, como vuelvo a insistir, no necesita fantasmas. ¿Significa eso que el misterio se acabó? Pues espera, porque aquí es donde este canal se separa del camino fácil. El escéptico perezoso cierra la carpeta y dice, va, pum, caso resuelto, gente oyendo cosas en el ruido. Pero el antropólogo mira la misma escena y ve algo mucho más interesante, porque explicar el mecanismo no explica el fenómeno. La pareidolia explica por qué oyes una voz en la estática, pero lo que no explica es por qué millones de personas en docenas de países durante más de medio siglo han decidido que esa voz es de sus muertos. No explica por qué Jürgenson oyó a su madre y no, yo qué sé, un número de la lotería. Para eso hace falta otra ciencia, la nuestra. Y aquí viene la perlita antropológica de hoy, y espero que cuando la veas se te quede para siempre. Las psicofonías no nacieron en 1959. Lo que nació en 1959 fue su formato tecnológico. El fenómeno de fondo, los muertos nos hablan y hay que saber escucharlos, es probablemente una de las constantes culturales más antiguas de la humanidad. En la Odisea, hace casi 3.000 años, Ulises baja al mundo de los muertos, hace un sacrificio y las sombras se acercan a beber para poder hablar. En la Biblia, el rey Saúl acude de noche a la nigromante de Endor para escuchar la voz del profeta Samuel ya muerto.
En Madagascar, en la Famadihana, se desentierra a los antepasados, se les cambia el sudario y se baila con ellos y se les cuenta las novedades de la familia. En México, cada noviembre se pone comida en el altar porque los muertos vuelven y se les habla. En Roma, en China, en el mundo yoruba, en los Andes, el culto a los ancestros por todas partes, en todas las épocas. Los antropólogos discutimos sobre casi todo, pero mira, en esto hay un consenso muy raro de ver. La relación con los muertos no es un tema de la cultura humana, es de los cimientos de la cultura humana. Hay quien sostiene, de hecho, que enterrar a los muertos con ajuar hace ya más de 100.000 años es una de las primeras pruebas de que ya éramos plenamente humanos. Ahora bien, cada época escucha a sus muertos con la tecnología que tiene. Y ojo a esto, el oráculo griego usaba la cueva y el trance, el medium medieval el sueño y la visión. ¿Y qué pasa cuando llega la era industrial? Pues esto a mí es lo que me fascina, porque cada nueva máquina de comunicación genera en menos de una generación su versión fantasmal. Llega la fotografía y en 1861 un grabador de Boston, William Mulder, descubre en sus placas figuras difusas junto a los retratados. Nace lo que conocemos como fotografía espiritista y la mismísima viuda de Lincoln posa junto al fantasma de su marido. Llega el telégrafo en 1844 y 4 años después, en el 48, el espiritismo moderno arranca con unas hermanas que se comunican con un espíritu mediante golpes codificados. Literalmente lo llamaron el telégrafo espiritual. Y ojo, que a esas hermanas les voy a dedicar un vídeo entero muy pronto porque su historia es una bomba. Bueno, llega la radio y Edison sugiere su teléfono de los muertos y Jürgenson y Raudive encuentran voces en la estática. Llega la televisión y el cine nos da niñas absorbidas por la pantalla y videocassettes malditos. Llega el teléfono y florece el folclore de las llamadas de los difuntos, números que no existen, la voz del abuelo en el contestador. ¿Vas viendo el patrón? No es que la tecnología capte a los muertos, es que los muertos se mudan a cada tecnología nueva, porque los fantasmas de una cultura viven siempre en su canal de comunicación más avanzado, justo en esa frontera donde la máquina es tan nueva que todavía parece magia. Y esto nos lleva al presente. Y aquí quiero que me prestes atención porque esto ya no es historia, porque está pasando ahora mismo. En plena era de la inteligencia artificial han aparecido los llamados Dead Bots o Grief Bots, servicios que con las grabaciones, mensajes y audios de una persona fallecida te generan una voz sintética con la que su familia puede conversar. Hay empresas vendiéndolo, esto ya lo sabes, hay debates éticos ardiendo en las universidades, como no podía ser menos, y lo pensamos, ¿no? Es exactamente el sueño de Edison, el sueño del Spiricom, el sueño de Raudive, cumplido por fin. Y ahora que por fin tenemos la máquina que habla con la voz de nuestros muertos, la pregunta ha dado, la vuelta completa, porque ya no es ¿será real esta voz? Ya sabemos que no, sino ¿deberíamos estar escuchándola? Esto genera un debate muy interesante. Y yo me pregunto, ¿y por qué? ¿Por qué esa necesidad tan terca, tan universal, tan indestructible de querer escuchar a los muertos? La antropología tiene una respuesta y es de una belleza tremenda. Mira, es porque la muerte rompe una conversación, no un cuerpo. Cuando muere alguien que amas, lo que se vuelve realmente insoportable no es la biología, es el silencio. Llevabas años en diálogos con esa persona, aunque fuera un diálogo de gestos, de llamadas los domingos, de discusiones, de llamadas de todos los días o de una vez al año. Y de pronto la conversación se corta a mitad de frase. Todos los ritos funerarios del mundo, se mire donde se mire, hacen en el fondo lo mismo. Le dan a esa conversación una manera ordenada de continuar o de despedirse. Por eso Jürgenson oyó a su madre y Raudive oyó a la suya. El ruido blanco es infinito y cada uno encuentra en él exactamente la voz que le falta. Y te debo una historia, te la debo desde el minuto 1. En Otsuchi, un pueblo costero de Japón, un hombre llamado Itaru Sasaki instaló en su jardín una cabina de teléfono blanca con un viejo teléfono negro dentro.
El teléfono no está conectado a nada, ni un cable. Él lo construyó para hablar con su primo muerto. Descolgaba, marcaba y dejaba que sus palabras se las llevara el viento. En 2011 el tsunami de Tohoku arrasó esa costa y se llevó a miles de personas. Y entonces empezó a ocurrir algo que nadie planeó. La gente comenzó a peregrinar al jardín de Sasaki, padres que habían perdido hijos, esposas que perdieron maridos. Entran en la cabina, descuelgan ese teléfono que no está conectado a nada, ya te digo, y hablan, cuentan, pues yo qué sé, cómo va la casa, piden perdón, dicen te quiero. Decenas de miles de personas han pasado ya por el Kaze no Denwa, que es el teléfono del viento. Nadie allí cree que el teléfono funcione, evidentemente, pero a la vez todos saben que funciona perfectamente. Y esto es absolutamente maravilloso desde la psicología y desde la antropología. Esa es la verdad última de las psicofonías y es la tesis de este episodio. Quizá nunca hayamos grabado la voz de un muerto, pero cada cinta de Jürgenson, cada estática de Raudive, cada llamada desde esa cabina blanca frente al mar, graba con una fidelidad perfecta a otra cosa, el amor que no sabe dónde ir. Los muertos no hablan en las cintas, hablan en nosotros y francamente a estas alturas no sé qué opción da más escalofríos. Una última cosa, yo no creo que el 100% de las psicofonías sean pareidolias auditivas o trucos de asustaviejas. No, creo que sí que hay grabaciones que sugieren otra cosa, algo que todavía no está explicado y esto además lo creo firmemente, pero como digo también creo francamente que el Archivo Histórico Español está lleno de psicofonías perfectamente explicables como fenómeno natural y no precisamente como un fenómeno preternatural. Si esta historia te ha acompañado hoy en el coche, recogiendo la casa o con los cascos en la cama y quieres que siga habiendo episodios así, hay una forma muy sencillita de ayudarme. Oye, invítame a un café, uno solo o con leche, no, solo uno. Lo que cuesta ese café que te tomas sin pensar, con eso pagas, créeme, las horas de archivo, de edición, los libros y el café muy literal que sostienen este canal sin depender de nadie. Y además tu nombre saldrá en los agradecimientos del próximo episodio, que por cierto va de dos niñas que en 1848 hicieron una broma a su madre. Una broma que se les fue de las manos, tanto que fundó una religión que es cierto que ya te lo he adelantado antes, pero antes te hablaré de la sociedad secreta más secretísima nombrada en nuestra época, los Illuminati. Suscríbete si no quieres perdértelo y ya sabes, sigue mirando el mundo con los ojos de Antrópica. Soy Luz Oliva y nos escuchamos en, no sé, quizá en la próxima cinta. Bye.